Hola, buenos días amigos. Está muy nubladito acá por este lado, pero vamos a compartir nuevamente aquí por Facebook y vamos a bendecir a otros y vamos a decirles que tenemos que aprender a conocer la Biblia y tenemos que aprender sobre todo a juzgar porque las cosas no son como pensamos. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos dicen los que saben y los que saben a veces se equivocan y enseñan mal. Por ejemplo, yo he dicho que, por ejemplo, si alguien llega a la puerta de tu casa y toca y te pregunta, este, cualquier cosa de Jesús y tú le abres la puerta y entra a tu casa y te enseña mal, por ejemplo, una secta, digamos así como los testigos de Jehová, y te enseña mal, tú vas a aferrarte a esa enseñanza y te vas a equivocar muchísimo y están desviándote del camino de que es la verdad, el camino que es la vida y que el camino que es Jesús. Entonces, las doctrinas que han enseñado muchos hombres a través de la historia, muchas de ellas son doctrinas de yo pienso, yo creo, entonces pues no están bien, entonces nosotros debemos de creerle al autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Él, él fue el que nos dio la enseñanza a través de la Biblia. Cualquier cosa que digamos, todos los que predicamos, debe de ser juzgada, debe de ser puesta en la lupa del juicio, porque si tú haces lo que le dijo Pablo a Timoteo, que te ocupes en la lectura de la Biblia y te podrás salvar tú y los que te oyeren. Así es de que esto es muy importante porque mucha gente va a la iglesia y nada más oye y se cree lo que dicen y hay gente que predica versículos a medias. Entonces sacan los versículos y hacen una doctrina y voy a enseñarles una doctrina que hace mucho daño a la iglesia. El título de esta mañana es Doctrinas que hacen daño a la iglesia y hay muchísimas amigos. Todo por pensar en otra cosa. Miren, muchos no somos teólogos, muchos no somos nada, somos viles, simplemente somos siervos inútiles, que Dios nos ha dado la revelación y nos ha dado la palabra, pero nosotros a veces nos creemos que sabemos algo, pero amigos, eso nos fue enseñado por el Espíritu de Dios. No es porque nosotros tengamos ese conocimiento. Nadie cuando nace sabe algo. Todos nacemos siendo ignorantes. Entonces, voy a hablar de la palabra juzgar. Juzgar. Para juzgar se necesita un juez y para juzgar también se necesita hacer un juicio. Y tú puedes hacer juicio de cosas que dicen por ejemplo, tu esposa, tus hijos dicen cosas y tú lo pones en un juicio. Debes de aprender a juzgar, de discernir eh, qué es lo que está pasando en la vida de tu hijo, de tu esposa, de tus seres queridos y si es posible que aprendas tú a saber qué está pasando en muchos corazones de la sociedad con las ideas y argumentos que se levantan contra la palabra de Dios. Quiero decirte que juzgar es la palabra 2919 del Strong, es la palabra crino en griego y esta palabra propiamente es distinguir, distinguir, tienes que aprender a distinguir, hay que aprender a distinguir cuál es la intención, es decir, también significa decidir, para tomar una decisión hay que meter en tela de juicio todas las cosas, mental o judicialmente, o sea, mental, o sea, tú tienes que pensar, oh, esto me conviene, esto no me conviene, esto no está bien, y judicialmente tienes que hablar y decir, no, esto está mal, es así. Por implícito es tratar, vamos a tratar estas cosas que se están hablando, algún juicio que vamos a hacer y vamos a juzgar, o sea, esa es la palabra juzgar. Y todo se debe de juzgar, pero hay gente que no quiere ser juzgada, hay gente que no quiere que le digan nada, piensa que está bien lo que ella
dice y lo que ella hace. Entonces, tenemos que tratar. Entonces, he oído algunas cosas que hablan de condenación, pero aquí dice condenar, o sea, vamos a condenar lo que no es lícito, vamos a condenar lo que no está bien. Y de esto juicio viene un castigo. Entonces, la palabra juzgar es pensar, es un pleito. Juzgar es un pleito. Tú vas al juez y va a haber un pleito. Quien tiene la razón es resolver un problema, resolver un conflicto. Dice, acordar, vamos a hacer un acuerdo. Determinar qué va a pasar o qué se está haciendo o determinar alguna situación. Y vamos a, por ejemplo, juzgar es diferencia, hay diferencia. Entonces, a hacer diferencia, hacer justicia, hacer lo recto. Entonces hablamos de que aquí interviene un juez y un juicio. ¿No? Aquí nosotros nos ponemos una situación de que nosotros somos jueces y nosotros somos hombres que debemos de llevar la palabra de Dios y hablarla con justicia. Entonces nosotros vamos a determinar un juicio, porque el juicio ya fue dado, amigos. Quiero que sepas, el juicio ya fue dado en la cruz. En la cruz Dios hizo un juicio donde todos los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Entonces, Dios es el juez de toda la tierra. Hay mucha gente que tiene una idea que dice que nadie debe de juzgar, que solamente el único que juzga es Dios, cuando Dios nos da poder de juzgar todas las cosas. Porque si no hubiera ese poder y esa autoridad en nosotros, ¿qué está pasando ahorita? Se ha perdido ese derecho de juzgar, donde ahora ya nadie quiere que lo juzguen, nadie quiere que le digan nada y cada quien hace lo que quiere. Estamos como en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, las personas pues se desviaron, todo el pueblo de Dios se desvió, entonces ellos lloraban porque eran asediados por sus enemigos y Dios les enviaba un juez que los libertara. O sea, un juez de libertad. Y Cristo fue el mayor juez que vino a traernos libertad en la cruz, porque Él hizo juicio contra el pecado, pero dejó reglas para que camináramos en justicia. Entonces, vamos a leer ya después de este momento, vamos a leer Mateo 7 del capítulo 1 y vamos a leer con el texto. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo Jesús. Y mucha gente ahí se detiene. Mira lo que dice la Biblia, no juzgues para que no seas juzgado. O sea, eso quiere decir que tú no debes de hablar nada, que te calles. Esto está mal, o sea, porque la palabra, la oración, las palabras de Jesús tienen un contexto. Y el contexto viene más adelante, donde nosotros debemos que aprender a juzgar, porque la gente dice, no juzgues para que no seas juzgado. O sea, si tú juzgas, con la misma vara serás medido. O sea, si tú dices algo contra alguien, a ti también te va a volver a devolver, como dicen el karma, amigos. Cuando haces maldad y todos cometemos maldades y todos hacemos cosas que no son correctas delante de Dios. Hacia Dios hace un juicio con su palabra hacia nosotros. Y nosotros debemos de aprender ese juicio de Dios y aplicarlo en nuestra vida. Y miren, dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí vamos a hablar de esto. Bueno, aquí dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen. O sea, fíjense, estas palabras son bien duras, pero vamos a ver el contexto de juzgar a los demás, como dice Jesús, como dice
el Señor Jesucristo a todos los cristianos, como les dice, que debemos de ser. Entonces, por lo primero que nos dice el Señor es que dice que no juzgues. Y juzgar es hablar mal de la persona. El Señor dice, para que no seas juzgados, porque tú también vas a ser juzgado. Entonces, tú debes de ver por qué. Porque con el juicio con que juzgas, o sea, si tú dices a alguien algo, serás juzgado. Y con la medida con que mides, serás medido. O sea, ¿por qué dice Jesús estas cosas? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, ¿por qué miras el defecto, el pecado de tu hermano, sabiendo que tú también haces lo mismo? O sea, somos pecadores. O sea, por ejemplo, si tú juzgas a alguien, hablas mal de una persona, entonces tú le dices a esa persona, la juzgas porque habla mal. Oye, pues tú también hablas mal. Y dice el Señor que, ¿por qué no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ¿por qué no te miras a ti mismo? ¿Por qué no te miras a ti mismo y te juzgas primero a ti mismo como persona y tratas de ser un hombre que ha sido juzgado, que ha sido limpio? Por ejemplo, Jesús juzgó en la cruz todos los pecados de la humanidad. Entonces, cuando vienes a Jesús, tú eres un hombre que ha venido a decirle al Señor, Señor, perdóname porque he juzgado mal, he juzgado muy mal a los demás, he hablado mal de ellos, los he injuriado, he dicho mentiras y no quiero ser un hipócrita. Porque aquí Jesús le dice, ¿cómo, cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en tu ojo? Por ejemplo, si tú eres un borracho y le dices a tus hijos que no tomes porque es malo, ¿por qué tomas tú? O sea, eres un hipócrita. O sea, saca la viga que hay en tu propio ojo. O sea, echa de ver que tú estás mal porque tú haces lo que no quieres que otros hagan. Entonces, eh, primero mírate a ti mismo. Eso quiere decir, saca la paja de tu ojo. O sea, mírate a ti mismo, cambia de actitud, ve tu viga, no seas hipócrita. O sea, porque el Señor dice que saques primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, si tú vas a ayudar a uno que bebe, a un alcohólico, y tú también tomas vino, o sea, ¿qué consejos le puedes dar? O sea, si tú eres un mal hablado, ¿cómo le puedes decir a una persona que no diga malas palabras? O sea, no echas de ver eh, el juicio de Dios que dice que no juzgues a los demás porque tú haces lo mismo. Entonces, miren, vamos a leer eh, Marcos 4:24. Vamos a ver lo que dice Marcos 4:24. Jesús les dijo también, dicen, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, os serás medido, os será medido, y aún se nos añadirá a vosotros lo que oís. O sea, fíjate lo que dice Jesús, mira lo que oyes, o se escucha bien, porque como tú hablas y le dices a la gente cosas, es como una medida. O sea, tú le echas, o sea, centímetros a lo que hablas, con la misma medida con que mides, serás medido. Y aún se te añadirá lo que oyes. O sea, esto está, o sea, ¿por qué? Porque tú eres juicioso, o si estás haciendo juicio y se te revira. Entonces, por hacer esa maldad, se te revira, como dicen. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, piensa en esto. Eso es lo que dice Jesús en Marcos 4:24. Y aquí tenemos en Lucas 6:38, pero vamos a leer desde el 37 de Lucas. Lucas 6. Aquí tenemos Lucas 5, 6, 37.
bueno, aquí dice también juzgar a los demás, basado en la lectura de Mateo 7 del 1 al 5. Y dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no seréis condenados. O sea, fíjense lo que está diciendo Jesús, porque nosotros a veces dicen, no, es que una cosa es el juicio y otra cosa es condenar, que nosotros estamos condenando a todo mundo, ¿no? Nosotros no estamos condenando a nadie. Ya somos condenados todos, pero vino Cristo a darnos libertad y a salvarnos de, porque Él hizo juicio en la cruz y vino a pagar el precio, vino a pagar el precio de nuestros pecados. No juzguen y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonen y serán perdonados. O sea, no condenes. O sea, cuando tienes un problema de juicio y tú estás condenando a la persona, te va a ir mal. Y sí, sí es cierto. O sea, sí va a suceder eso. Si un cristiano se aleja de Cristo y entonces le llaman la atención, entonces tú lo juzgas y le dices, te va a venir la condenación sobre ti. O sea, eso es verdad. Pero no condenes a la persona, sino trata de ir con ella y mansamente, humildemente, que reconozca su pecado, que reconozca su error, pero es difícil, amigos, hacer entender a los demás porque las doctrinas que hacen daño a la iglesia se meten mucho, se hacen raíces en nuestro corazón y después no lo podemos mm, quitar. Porque miren, hay una palabra que dicen que, por ejemplo, solo Dios juzga. Solo Dios juzga. Si solo Dios juzga, amigos, entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? El Evangelio es el juicio de Dios, donde Dios nos manda y nos ordena decirle a la demás gente que se arrepienta. Pero para esto nosotros primero nos tenemos que arrepentir, ser limpiados y perdonados por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Entonces, nosotros no condenamos a nadie. Sabemos de la condenación que viene para todos aquellos que no se arrepientan. Dios nos manda a hacer un juicio a la gente de sus pecados. ¿Sabes qué? Tú estás en pecado, vas a morir y vas a ir al infierno. Y dice uno, ay, estás condenando. No, estamos hablando del juicio de Dios para tu vida, porque solo Dios juzga. Y Dios está juzgando por medio de su evangelio a través de nosotros. Nosotros somos los que debemos de llevar el mensaje de salvación. Si tú eres perdonado, si tú eres ya salvo, si tú ya has sido juzgado porque Cristo hizo un juicio en la cruz, entonces nosotros podemos ir. Fíjense lo que voy a decir. Cristo nos quitó la viga, amigos, porque nosotros no podíamos quitarla. O sea que Cristo sí fue aquel hombre que por ejemplo, aquí está diciendo en Mateo 7, fíjense la forma de que dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Eso solamente lo puede y lo hizo Jesús. O sea, Jesús quitó la viga de nuestro ojo para que nosotros pudiéramos ver. Él es el único. Él nos perdonó. Entonces, nos dice el Señor, perdonen y serán perdonados. O sea, ¿por qué mucha gente piensa mal de, de estas palabras que, solo Dios juzga, amigos? Nosotros debemos de aprender a juzgar. Hay muchas palabras que voy a enseñarles acerca del juicio. Vamos a hablar en estos días solamente del juicio. Vamos a hablar de la mala enseñanza que nos han enseñado muchos y que muchos enseñan. ¿Cómo pueden ustedes sacar una enseñanza de un versículo para hacer una doctrina, o sea, una doctrina propia, porque no es la doctrina de Jesús, y que enseñas a medias, enseñas una enseñanza dividida y torcida, por ejemplo, como les decía, en el primero que dice, no juzgues,
para que no seas juzgado. Ya ves, el Señor dice que no juzgues, no juzgues, o sea, cállate, no digas nada, o sea, no condenes y no serás condenado. Ya ves, tú estás condenando, tú igual. Entonces, vamos a ver por qué las palabras a veces no se entienden. O sea, tenemos que estudiar palabra por palabra, pero enlazarlas. Mira, den y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en sus regazos. Porque con la misma medida con que miden, os volverán a medir. O sea, te van a volver a medir. ¿Y cómo quieres que te midan? ¿Que te encuentren limpio o que te encuentren sucio? O sea, como tú juzgaste, serás juzgado. O sea, si juzgaste a los demás, o sea, si juzgaste tú mal, si juzgaste a una persona, oye, tú eres un borracho, lo condenaste, te vas a ir al infierno. Y tú acá bebes, o sea, lo mismo te va a tocar. Pagadito. Así es de que tienes, tienes que aprender, amigo. Y miren, vamos a seguir leyendo esta situación, pero quiero nada más dejarles aquí porque esta es una pequeña enseñanza. Doctrinas que hacen daño a la iglesia. ¿Por qué? Por hombres corruptos que enseñan mal. O sea, no puedes sacar un versículo y hacer una doctrina de tu propio corazón y torcer las palabras de Jesús. Eso sí está muy duro. Entonces, si tú quieres hablar de cosas de Dios, si quieres ser un predicador, si quieres predicar por las redes sociales, si quieres hacer lo que tú quieras, o sea, todos nos equivocamos. Pero todo lo tenemos que hacerlo con buena intención, porque el juez justo va a hacer un juicio contra nosotros. Dios va a aplicar su juicio contra nosotros. O sea, si nosotros no te juzgamos bien, entonces, ¿qué va a pasar? Una vez subí al camión a predicar y estaba predicando y me dijo un muchacho, me acordé, me gritó y me dijo, hey, no juzgues. Y fíjense su manera de pensar. Yo me subí al camión y empecé a hablar acerca del pecado, que muchos, la verdad, muchos no se han arrepentido y hacen maldad. Muchos roban, mienten, dicen malas palabras, muchos fuman marihuana y así estaba yo. El pecado está encerrado en una... O sea, todos los pecados están encerrados en una palabra. Pecado. Así es de que todas las acciones malas están encerradas en una palabra. Todo es pecado, es pecado mentir, es pecado robar, adulterar, fornicar. Entonces cuando estaba yo diciendo esto, ese muchacho se ha de haber sentido incómodo y quiso decirme algo así como diciendo que yo también tenía una amiga. Hola, decía así. Este, no, amigos, Dios nos ha quitado la paja del ojo porque nosotros no podíamos quitárnosla. Entonces, y nadie nos la puede quitar más que Jesús. Entonces, ese muchacho me gritó, ¡Ey, no juzgues! Estás haciendo juicio, estás condenando a la gente, cállate. Y le dije, oh, ok, amigo, vamos a decir una cosa. ¿Tú por quién quieres ser juzgado? Porque él me decía que solamente Dios puede juzgar a los hombres. Entonces le dije, por quién quieres ser juzgado? ¿Por Dios? ¿O que ahorita, aquí en el camión, yo empiece a decirte todas las cosas y tú te arrepientas y puedas decir, Señor, perdóname porque yo soy un pecador? O sea, ¿qué quieres? Que haga juicio yo como persona, porque Dios nos dio la autoridad. Somos la luz, somos la sal de la tierra, somos el que llevamos el mensaje, somos la iglesia que portamos la gloria de Dios, somos el pueblo de Dios que le habla a los demás que andan mal, a que se arrepientan y enderecen su camino. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te juzgue yo en esta mañana y obtengas tu salvación y el perdón de tus pecados? ¿O esperar a que Dios te juzgue? Y él dijo, que Dios me juzgue, tú no eres quien para juzgarme. Ok, le dije, perfecto, es tu decisión. O sea, tú decides, medida justa, rebosando lo que tú pidas. No es que nosotros condenemos a la gente se condena. ¿Qué dice el Evangelio?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo dio para que fueran salvos por medio de él. Y dice Jesús, y esta es la condenación, o sea que hay una consecuencia, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿tú quieres amar las tinieblas? Mira, si los cristianos predican el evangelio y traen un juicio, ríndete a Dios, porque si esperas a que Dios te enjuicie, amigos, el perdón viene por el evangelio. Dios no te va a venir a predicar el evangelio allá cuando te mueras y estés con él y estés en el juicio delante de Dios y diga, ay Señor, mira, perdona. Ya no, el juicio es hoy. O sea que hay que aprender a juzgar a los demás. Y si en muchas cosas te has equivocado, hay muchas cosas que te equivocas. ¿Por qué? Por la falsa enseñanza de enseñar a los demás que solo Dios juzga y que nadie está apto para juzgar a los demás. Entonces, piénsalo. Nosotros con justo juicio debemos de solucionar nuestros problemas aquí en la tierra y arreglar nuestros asuntos con el Señor delante de Él en su presencia y lo tienes que creer. Bendiciones para todos y aquí estamos nuevamente. Comparte like, comparte el evangelio, comparte este video y cuando lo suba a YouTube apóyame a que se viralice porque la verdad yo tengo nada más bien poquitos, no me importa el dinero amigos, el dinero no importa. El evangelio es gratis. Tenemos que divulgar. Ya van a quitar las redes sociales. Va a desaparecer todo esto. Van a desaparecer el YouTube. Lo van a quitar, lo van a restringir. Amigos, el arrebatamiento está cerca. Y todo se va a acabar. Y ya no va a haber oportunidad de arrepentirse ni oportunidad de predicar. Porque los predicadores, la gente que predica el evangelio, el verdadero evangelio de la gracia de Jesús, va a desaparecer de esta tierra. Así es de que, piénsalo. Hay muchas cosas que no sabes, muchas cosas que no entiendes y yo te digo, pregunta, pero no preguntan. Aquí ni siquiera un saludo me mandan y muchos ni siquiera ven el video, nomás lo ven, ay, eso, ay, habla del evangelio, no les interesa. No les interesa compartir de Dios, no les interesa aprender de Dios, la verdad. Oyen a otros, como dijo Jesús, a otros recibirán, a otros sí los reciben. Les aceptan sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas y se las creen y las divulgan por todos lados y están felices. No seas así. Sé un verdadero cristiano que medita, piensa, que se para en la roca, que piensa, que es prudente y que piensa antes de hacer y de hablar las cosas. Dios te bendiga. Nos vemos en otro capítulo.